Hola Steffi, qué bueno, la primera que se une, siempre impecable ella, la super mini helper. ¿Se me escucha bien? Pues esto es la primera vez que no me puse los auriculares. Después vemos si cuando se conecta Leo si se me escucha bien, si no, yo los tengo preparados. Dale, abajo, abajo, abajo. Ahí te sumo, Leo, a ver si se escucha bien sin auriculares, como estamos los dos. Hola, Hola Jimé, ¿cómo va? bien, ¿todo bien vos? ¿Todo bien? Ah, bueno. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. Parece que se me escucha bien sin auriculares, ¿no? Yo al menos escucho bien, sí. Genial. Una vez probé sin auriculares y hacía el primer vivo encima, fue todo, primer vivo, emoción, todo, y hubo como 15 minutos probando con Juli que no se escuchaba porque, no sé, hacía retorno, como eco. Así que nunca hice un Así vivo es. después sin auriculares por miedo a, y bueno, probando. Perfecto, Acá se escucha bien, por lo menos. genial, yo también te escucho perfecto. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Bien. Bueno, buenísimo que Acá. surgió el vivo. Ahora todas las preguntas que te hacía por WhatsApp te las voy a hacer por acá. Yo y toda la gente Vamos a que se hacer una. conecte. Buenísimo. Es que la pregunta disparadora estuvo buena. Es interesante. Sí, en realidad lo loco fue que le voy contando a la gente que se va sumando. El otro día di una charla para chicos de primer año, ¿sí? Y uno de los nenes me pregunta, o sea, le habíamos contado cuál era la problemática de los elefantes asiáticos. Bueno, y que estaba el 30% de la población en cautiverio y todo el maltrato que recibían para poder entrenarse. Y el nene me dice, bueno, pero ¿por qué si en algún momento sacamos de la naturaleza a un perro y hoy están en nuestra casa viviendo con nosotros, ¿por qué no podemos sacar un elefante de la naturaleza y lo tratamos bien y le damos todo lo que necesita y bueno, y que se quede con nosotros y que lo querramos y abracemos? Eh, Esa parte te había gustado a vos, la última. sí, De la sobre idea. todo. Sí. Creemos uno chiquitito y lo apretujamos todo. Sí, me había gustado. No, lo loco fue que para mí, El elefantito faldero. mal, el osito de peluche que se mueve. No, lo bueno de hablarlo tipo con otras personas es como, viste, te va cambiando como el punto de vista, porque cuando a mí el chico me lo preguntó, para mí estaba clarísima la respuesta, para mí tenía algo que ver como con, o sea, es un animal silvestre, un animal doméstico, pero cuando vos me dijiste, no, pará, porque vos le estás haciendo trampa al chico, en realidad es válida la pregunta del chico, ahí dije, pará, puede ser, o sea, qué tema, ¿no? Que da para conversar. Totalmente. De hecho, esas preguntas que surgen sobre todo de los chicos y chicas, ¿no? Así como espontáneas, muchas veces nos llevan a pensar cosas que nos parecen obvias Tal y cual. cuando escuchás la pregunta decís, momento, ¿qué se responde a esto? Este, y esa estuvo buena. Bueno, como decías vos, dio lugar ahí a una charla que ahora vamos a reeditar, A reeditar, así que más pensada. un poco más pensada. Sí, Así que está bueno. porque por ahí uno ya viene, viste, más que en el palo de la conservación, ya venís como con las respuestas armadas, o sea, esto está bien, esto está mal, porque esto es negro, blanco, silvestre, doméstico, y cuando un chico que por ahí está como más virgen con todas esas cosas, es como, wow. Igual es como, yo Claro. después le conté la pregunta de este chico a las chicas del grupo, y fue como, qué loco de tan chiquito como tener, ¿no? Estos cuestionamientos, estas preguntas. Re Ujú. interesante. Sí, bueno, tiene que ver un poco con lo que decías vos. En realidad, cuanto más aprende uno, por supuesto que está bueno porque
las ideas son como herramientas que vos usás, que uno usa para pensar, pero también esas ideas, así como te permiten pensar, te condicionan, o sea, Sí, te tal sesgan para cual. pensar ciertas cosas, te alejan de otras preguntas, te alejan de otras ideas. Este, por eso está bueno hablar con otros y cuanto más distinto es el punto de vista del otro, mejor. Y bueno, los chicos y chicas cuando son chiquitos tienen puntos de vista este, Menos que son sesgados. distintos y originales, tal cual, sí, 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 sí. Está buenísimo. Eh, Así que bueno, cuando quieras, Arrancamos. arrancamos. Dale. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es doméstico? ¿Por dónde ¿Cuál arrancamos? era la pregunta de la charla de hoy? Si podíamos crear elefantes domésticos. Sería. Bien, bueno, voy a empezar dando, primero me quedé pensando mucho después de nuestro breve intercambio por WhatsApp, y si la pregunta es esa, podríamos dar una primera respuesta muy breve, porque- que por supuesto la idea va a ser darle contenido durante la charla, pero la primera respuesta es que si la pregunta es si podríamos crear elefantes domésticos, eh, la respuesta más razonable sería decir que en principio sí, y que en todo caso los impedimentos serían prácticos, porque son animales grandes y difíciles de manejar, eh, y éticos Ético. eventualmente. O sea, una de las cosas que te voy a proponer y a quienes nos están escuchando pensar por ahí hacia el final de la charla es si estaría bien o mal embarcarnos en semejante empresa. Pero eso es como un poco el final. Este, Me pareció interesante lo que dijiste vos recién, no había pensado empezar por ahí, pero me parece que está bueno cuando vos dijiste, bueno, tenemos como respuestas prearmadas, tenemos como categorías fijas Sí. y tendemos bueno, a responder y a pensar desde ese punto de vista, y eso es así y nos pasa a todos. Y vos ahí dijiste bien, bueno, animales silvestres, animales domésticos, ¿no? Como dos categorías. Entonces, cuando alguien te habla de tener elefantes cautivos o de usarlos para recreación o para cualquier otra cosa, uno dice, bueno, no porque No, es un animal tal silvestre cual. y punto. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso, pero para pensar algunas otras cosas, obviamente como sabés vos y por ahí algunos de los que nos están escuchando, mi obsesión es la evolución, entonces inevitablemente voy a echar mano de esas ideas y en relación con estas categorías hay como una gran moraleja del evolucionismo, que es que no existen categorías predeterminadas ni fijas en la naturaleza, no las hay. Todo lo que hay en la naturaleza, a partir del origen de la vida hace unos 3.800 millones de años, todo se produjo gradualmente a partir de ese origen y es una continua modificación de cosas que había antes. Entonces, no venimos a un mundo en el cual hay cajitas con las especies, cajitas con lo doméstico, cajitas con lo silvestre. La vida tuvo un origen único y todo lo que conocemos, incluidos nosotros, venimos de ahí. Entonces, lo que hoy consideramos doméstico se hizo doméstico en algún momento. No viene desde el origen de los tiempos. Entonces, una cuestión interesante, me parece que para pensar primera es esa, ¿no? Si bien hoy en día podemos distinguir silvestres de domésticos, y en realidad vamos a ver que también es difícil eso. Hay animales que no sabríamos bien qué decir. La naturaleza siempre es así, continua, variable, gradual, entonces todas las cajitas se nos rompen en algún momento. Pero si bien hay casos claros, o sea, si vos decís que eso, el puma es un animal silvestre, el perro es un animal doméstico. Y fíjate que no dije el gato, porque el gato, en un rato vamos a ver que ¿Es no un sabemos gris? bien, aunque parezca raro, es un caso medio gris. Entonces, bueno, si bien ahora hay casos que uno puede distinguir de un modo aparentemente no problemático, como decía, esa especie que ahora es doméstica tiene un origen en algún momento, o sea, viene de un animal silvestre, por lo tanto en algún momento dejó de ser silvestre y pasó a ser doméstico. Entonces, por ahí una primera cuestión es, ¿qué entendemos por animal doméstico? Y como suele pasar, hay muchas definiciones y depende cuál tomemos,
las distintas especies caerán en una u otra categoría. Si tomamos una definición amplia, por ejemplo, según la cual doméstico es cualquier animal que vive en contacto estrecho con los humanos, así, amplia y vaga, entonces, incluso por ahí, en algún sentido, los elefantes podrían serlo. Por ejemplo, los elefantes que se usan para distintos fines prácticos, como mencionabas vos hace un rato, viven en un contacto muy estrecho con sus cuidadores, con sus mahout, le llaman en inglés, no sé cómo se dice en castellano, cómo le dicen. Mahout, claro, mahout, ahí está. Entonces uno, de hecho, tienen una relación muy, muy Mismo, Leo, estrecha. en Tailandia, si vos sos tailandés, tenés derecho a comprarte un elefante o sea, podés ir a una feria y comprarte o un conejo o un elefante. O sea, juro que es que Qué loco, cada mira, no tailandés sabía tiene eso. derecho a comprarse un elefante si tiene la plata. Bien, bueno, entonces, con una definición así amplia, uno hasta podríamos ver al elefante como un animal doméstico. Pero esa definición es tan amplia que nos traería problemas, porque entonces diríamos, bueno, entonces los piojos que tenemos, los que tienen pelo en la cabeza tienen piojos. Yo no tengo ese problema, lo solucioné hace años. Pero alguien podría decir, bueno, entonces el piojo vive en contacto estrecho con los humanos. Bueno, no parece una definición muy interesante. Entonces, por ahí es mejor usar algunas de las definiciones que son un poco más restrictivas, un poco más estrechas, y que nos permiten pensar con un poco más de claridad algunas cuestiones. Entonces, en general, se consideran animales domésticos aquellos en los cuales, que viven, por supuesto, en contacto estrecho con poblaciones humanas, pero donde en los casos en los cuales además los humanos controlamos en buena medida la reproducción de esos animales. Claro. Y al controlar reproducciones, en casi todos los ejemplos, en casi todos los casos, además, lo que hacemos es modificar genéticamente a esas especies. Y ahí es donde la cosa se pone un poco más interesante. Y para entender cómo las modificamos, si me permitís, y volviendo a mi monoobsesión, voy a tener que decir algo de Me Darwin. encanta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No queda otra. Yo trato de entenderlo, pero Todo no va hay a modo. Darwin, digamos. Todo, todo. Darwin, como es sabido, propuso la idea de selección natural y en parte pensó esa idea inspirado en lo que hacen los criadores de animales domésticos y de plantas, que es lo que él llamó selección artificial. Y distinguió dos formas de selección artificial. Y esto nos puede ayudar a entender cómo es que hemos hecho animales domésticos. ¿Qué implica hacer, construir, por así decirlo, un animal doméstico? La selección natural, seguramente han escuchado, es esta idea de que en la naturaleza los individuos que nacen con alguna ventaja, con una característica ventajosa, sobreviven más, dejan más descendientes, y entonces cada vez hay más individuos con esa característica ventajosa, ¿no? La característica ventajosa puede ser un color mimético, puede ser una característica en las patas que le da más velocidad a un animal y le permite escapar de las presas, etcétera, etcétera. Puede ser la trompa de los elefantes, que es un rasgo evidentemente adaptativo, ¿no? Probablemente producto de muchas modificaciones y de muchas rondas de selección natural, digamos. Ese es un proceso que se da en la naturaleza. Hay infinidad de factores ambientales que hacen que los individuos con ciertas características les vaya mejor que a otros y que esas características prevalezcan. Ahora, y de hecho, tomemos el ejemplo de los elefantes para empezar a pensar la interacción entre humanos y elefantes. En algún otro evento al cual me invitaste hablamos de la posibilidad, que parece ser así, de que los humanos hayamos alterado la evolución de los elefantes en la naturaleza, por ejemplo, haciendo que sean más chicos sus colmillos. Y esto parece que es así, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Bueno, los cazadores que matan elefantes por el marfil, obviamente, desde ya que no matan individuos sin colmillos y prefieren a los individuos con colmillos grandes, ¿no? Entonces, tras muchas generaciones en las cuales los cazadores siempre mataron preferencialmente elefantes con grandes colmillos, lo que hicieron fue generar un contexto ambiental en el cual tener colmillos más chicos es ventajoso, o no tenerlos es ventajoso, por cuestiones obvias, ¿no? El elefante que tenía la suerte de nacer con una mutación No lo mata. que le daba colmillitos chiquitos, no lo mataban. Entonces tenía más hijos con colmillitos chiquitos que los otros. Bueno, eso es un proceso de selección
que se da a partir de la interacción entre humanos y elefantes. Y a veces hay un error muy común, que es pensar que siempre que hay humanos implicados, estamos ante un caso de selección artificial. Pero ese no sería el caso, porque estos cazadores no se propusieron modificar a los elefantes de modo tal de que se reduzcan sus colmillos. De hecho, sería ridículo Claro, si ellos, ellos ellos quieren quieren. al revés. Exactamente. Ellos no se propusieron modificar la evolución y modificar la constitución genética de las poblaciones de elefantes. Lo único que hicieron fue hacer lo que ya sabemos, que es matar elefantes con colmillos grandes. Entonces, en realidad, es un ejemplo de selección natural, solamente donde el factor selectivo fue una actividad humana. La diferencia con la selección artificial, y ahora vayamos al caso de los perros o de las vacas o de los cerdos, es que en esos casos los humanos toman unos pocos individuos salvajes, los colocan en un ambiente artificial y controlan su reproducción, es decir, deciden qué individuo se reproduce con cuál otro. Y en general, los humanos hacemos eso buscando un cambio que obedezca a nuestros fines e intereses, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión elemental. Cualquier animal doméstico tiene que ser más o menos dócil. Cualquier animal doméstico que físicamente nos pueda causar daño tiene que ser más o menos dócil. Entonces, por ejemplo, en todas las especies de animales domésticos, los criadores siempre han preferido usar como reproductores a los machos y hembras más dóciles. Imagínate vos que un animal como el lobo, o el ancestro silvestre de la vaca, que era un buey de Eurasia que se llamaba Uro, un animal que pesaba 800 kilos con una cornamenta tremenda. Imagínate que animales de ese estilo, muy agresivos, son inmanejables. Entonces, al elegir a los machos y hembras más dóciles como reproductores, lo que se hace, y excluir de la reproducción a los más agresivos, lo que se hace es que generación tras generación tengamos perros, bueyes o lo que sea más dóciles. Y lo mismo con las características físicas, ¿no? Vacas que dan leche, cerdos con mayor contenido graso en la carne, porque eso es más apetitoso para las personas, etcétera, etcétera. Esa es la selección artificial. Y cuando los humanos modificamos a los animales domésticos, eligiendo a los reproductores de acuerdo con nuestros intereses, supongamos que selecciono los perros más dóciles. Eso Darwin le llamaba selección artificial intencional, porque queremos perros más dóciles y seleccionamos a los reproductores de acuerdo con ese fin. Pero Darwin decía que al hacer eso, sin darnos cuenta, también vamos seleccionando otras características, ¿sí? Y a eso lo llamaba selección artificial inconsciente. Por ejemplo, es común en los perros tener la piel manchada y las orejas caídas. Esas cosas no se ven en los lobos, ¿sí? Y lo más probable es que ningún criador de perros, estoy hablando de los primeros tiempos de la domesticación, se haya propuesto tener, ahí está Diego que ilustra, el ejemplo ilustra perfectamente a orejas caídas, ahí está, gracias Diego. Es probable que en los primeros tiempos de la domesticación ningún criador se haya propuesto tener perros de orejas caídas o con manchitas en la piel. Sin embargo, esas son características que se fueron modificando, probablemente porque están genéticamente relacionadas con las características que sí fueron intencionalmente modificadas. La cuestión es que por una razón u otra, lo que tenemos ahora, el perro, ya no es el lobo. Del mismo modo, la vaca doméstica ya no es el uro, que entre paréntesis se extinguió, ni el cerdo doméstico es el jabalí, etcétera, etcétera. Porque son genéticamente distintos a sus ancestros salvajes, porque los humanos controlamos su reproducción y modificamos su constitución genética de acuerdo a nuestros fines, ejerciendo la selección artificial, ¿no? Entonces... Igualmente, se convierten en especies distintas, ¿o no? También cajitas que ponemos nosotros, ¿no? Pero, digo, no se puede reproducir, o sí, no sabemos. Sí sabemos, depende del caso. El tema es que el concepto de especie es todo un lío. Hay varios conceptos de especie, y uno de los más utilizados, que es lo que se llama el concepto biológico de especie, que se basa en la posibilidad de aparearse y producir descendencia fértil. O sea, decimos que la especie es el conjunto de individuos que se pueden aparear entre sí y dejar descendencia fértil. Esa definición de especie biológica se refiere a animales en la naturaleza, con lo cual de por sí es inaplicable a animales domésticos. Por ejemplo, los perros se aparean exitosamente con los lobos, ¿sí?
Y de hecho esto es un problema de conservación. Cuando los animales domésticos se liberan en zonas donde hay especies silvestres con las cuales se pueden hibridar, es un problema de conservación porque altera la constitución genética de la especie silvestre. Entonces, en general a las variedades domésticas se las considera especies distintas, pero para eso se usa un criterio más bien morfológico. O sea, el perro tiene una serie de diferencias físicas con el lobo, y entonces se lo considera una especie distinta. Pero esas son cuestiones más bien convencionales, ¿sí? La cuestión es que si usamos un criterio de animal doméstico como este, que es más restringido y que supone que estamos hablando de especies en las cuales los humanos controlamos su reproducción y las modificamos genéticamente, el elefante no entraría en esa categoría. Porque, corregime vos si me equivoco, que sos la elefantóloga, pero hasta donde yo sé, salvo, sí, algunos nacimientos en cautiverio que hay, en los zoológicos, por ejemplo, los hay, en general, el uso, la relación masiva entre humanos y elefantes está basada en individuos tomados de la naturaleza. No, hasta donde yo sé, no se los cría masivamente en cautiverio, No, y hasta donde yo sé, menos... No, Sí. que de a poco, por ahí sí empieza a haber algo en Asia, que es el 30% de la población de los elefantes está en cautiverio y tienen crías mismo en cautiverio entre los elefantes que tienen ahí. Pero ¿Y cuántas generaciones hace que esto es así? ¿hace cuánto? ¿Tenés idea? Claro. Y hace 200 años que los tienen en cautiverio. O sea, ellos usan elefantes nacidos en cautiverio desde hace 200 años. No, antes se sacaban de la naturaleza. No sé hace cuánto ya no los pueden sacar de la naturaleza y solamente pueden usarlos. Claro, ahí empieza. Exactamente, a eso voy. Si ahora los elefantes que utilizan son estrictamente nacidos en cautiverio, eso quiere decir que entonces ahí sí está la oportunidad de ejercer un control sobre la reproducción. ¿Sí? Ahora, por supuesto que eso es un proceso que lleva generaciones, y los elefantes se reproducen lentamente y son longevos, entonces los cambios evolutivos en los elefantes son lentos. Entonces, el fenómeno de cría estricta en cautiverio es más bien reciente, ¿no? Bueno, entonces no debe haber poblaciones de elefantes hoy en día cuya constitución genética esté modificada por la cría selectiva, o sea, por la cría en cautiverio y la selección artificial. Ahora, vamos acercándonos un poco a la cuestión, a la pregunta que disparó todo esto. Suponete que se mantuviera esto que vos decís, esta de mantener elefantes en cautiverio y criarlos en cautiverio. Bueno, si eso es así y es masivo, hasta te diría que la tentación de empezar a elegir reproductores con las características más deseables es casi inevitable. Suponete que vos tenés un elefante que es especialmente agresivo. Claro, no, bueno, no te sirve. Producir crías con ese macho o con esa hembra no parece buena idea, porque vos necesitas animales más bien dóciles. Entonces, estoy especulando, pero en la medida en que lo que vos decís sea masivo y se sostenga de acá a muchos años, de hecho, terminaríamos teniendo elefantes domésticos por definición. ¿Sí? O sea que me acabo de enterar, hablando con vos ahora, que probablemente estemos... Su lugar, o sea, igual entrarían en la categoría domésticos, porque ya pasado mucho tiempo, serían elefantes que nacieron en cautiverio, seleccionados, o sea, generación por generación, aunque ese elefante pueda reproducirse con un elefante de la naturaleza, y aunque esté en su ambiente natural. No, por eso yo no tengo clara cómo es la situación en esas poblaciones que decís vos. Si vos me decís que el elefante se puede reproducir con un elefante silvestre, entonces ahí no hay un control del humano. No, eso no importa, eso no importa. Si vos liberás un perro, por supuesto que depende de la raza, ¿no? A Diego se le complicaría. Una escalera. Pero si vos liberás un, qué sé yo, un husky o un pastor alemán, donde hay lobos, se puede aparear con los lobos, sin ningún problema. De hecho, los gatos domésticos se pueden aparear sin problemas con los gatos silvestres del cercano oriente y del norte de África, que es el origen del gato doméstico. Las cabras y las ovejas también se aparean con sus antepasados silvestres, etcétera, etcétera. Eso no hace la definición de domesticidad. Entonces, por eso decía,
siempre, como digo, depende de cómo definamos doméstico. ¿Está Claro, bien? ¿dónde está la línea? O sea, Está bien. ¿cuándo empezarían Pero a en ser general, domésticos? No sé. bueno, yo diría, empezarían a ser domésticos cuando eh, pasaron algunas generaciones en las cuales elegimos qué reproductores usar de acuerdo con nuestros fines y el resultado es una población cautiva que tiene alguna diferencia genética importante con la especie silvestre, con la variedad silvestre. Esa diferencia no tiene por qué hacer que ya no se puedan cruzar. Si vos mirás aún el husky o el pastor alemán, que son los perros con aspecto más lobuno, en realidad, si mirás, no hace falta ser un experto en perros para te detenés un poco a mirar y a comparar con el lobo y tienen enormes diferencias genéticas. Y sin embargo se pueden aparear entre sí y sin embargo nadie duda de que el pastor alemán es un animal doméstico y el lobo es un animal silvestre. Claro. Entonces, si pasaran generaciones de elefantes criados y reproducidos en cautiverio, ¿sí? Con selección artificial, de modo tal que ahora tenés una raza de elefante cautiva que difiere en algo significativo de la variante silvestre, ya tendríamos un elefante doméstico. Suponete que fuera mucho más dócil. Claro, sí. Por inventar algo, suponete que la madurez sexual fuera más rápida. O sea, a los criadores domésticos les puede interesar poder producir con más velocidad. Entonces, podrían seleccionar una variante de elefantes que maduren sexualmente antes, o sea, que empiecen a producir crías antes. La edad de madurez sexual es un rasgo que varía como cualquier otro y que se puede modificar por selección artificial. Entonces, suponete que sucediera eso, que la situación que vos planteás se mantuviera el tiempo de generaciones suficiente como para que se produzcan esos cambios. Bueno, ya no habría razones entonces para no hablar de un elefante doméstico, ¿no? No me gusta tu respuesta, Leo. Es culpa tuya, yo pensé, yo no tenía que dar. Suspendemos el Yo vivo. ahora me entero. ¡Corten! Yo ahora me entero que parece que por ahí estamos en las Ay, yo primeras también me etapas, estoy pero enterando ahora. No solo eran animales este, silvestres cautivos, sino que están haciendo un descontrol. Mira, ahí viene a dar el así es. ejemplo. También. Acá tenemos una visita. Este, bueno, eso igual lleva tiempo, ¿sí? Y yo me imagino que por las fechas más o menos que estás contando no debe haber sucedido aún. Ahora, por ahí es interesante eso para pensar la cuestión de en qué medida sería deseable o consideraríamos correcto o no correcto que ese proceso siguiera adelante, ¿no? Y también es interesante pensar por qué no pasó hasta ahora. Por ejemplo, hay autores que dicen que en el caso de los elefantes, como por ejemplo en el caso de los camellos y demás, no ha habido muchos esfuerzos por parte de los humanos para modificarlos genéticamente mediante selección artificial, porque lo que los humanos pretenden de esos animales ya se le ofrece la versión silvestre. Claro. O sea, el uso que tradicionalmente se hizo de los elefantes fue usarlos como maquinarias de guerra, básicamente, y luego como maquinaria de transporte y de carga, ¿no? Y fíjate vos que una de las características que casi todos los mamíferos domésticos difieren con sus versiones salvajes son que se hacen más chicos, más débiles, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, tal vez para los usos tradicionales que se le dio a los elefantes, Claro. no es conveniente una versión domesticada, salvo tal vez por la cuestión de la docilidad. Pero bueno, hay que poner en la balanza, ¿no? Criar elefantes en un modo totalmente controlado implica un esfuerzo titánico y probablemente terminás teniendo un animal menos fuerte, etcétera, etcétera. Esto pensando en lo tradicional y en los tiempos históricos. Ahora, si venimos a nuestro mundo actual y pensamos en esa situación de protodomesticidad, digamos, que vos estás comentando, me parece que es interesante la pregunta de si sería deseable o no deseable seguir adelante con ese proceso, ¿no? ¿Vos qué opinás? Lo que pasa es que para dar una respuesta, o sea, obvio que no quiero elefantes domésticos, es la respuesta. Eh, Obviamente no tendría que haber un 30% de la población de los animales silvestres en cautiverio. Pero
que no se terminen, o sea, salvo que termines con la cautividad de esos elefantes, es como que la otra vara es que haya como reproducción con animales silvestres, digamos, o que puedan tener genética nueva de nuevos animales que vengan de la naturaleza, ¿o no? Vos estás pensando en que las poblaciones silvestres sirvan para No, digo, o sea, la mejorar. forma de si se mantienen en cautiverio estos elefantes, este 30% sigue en cautiverio. La forma para que no llegue a hacerse esa modificación genética, a transformarse en especies domésticas, por así decirlo, sería tener como un impacto de nueva genética. Y para eso necesitas animales que vengan de la naturaleza. Sí, otra alternativa, por supuesto, es dejar de tener elefantes Esa cautivos sería la ideal, directamente. obviamente. Perfecto. Pero para molestar un poco nada más, yo me voy a sufrir una regresión y me voy a poner en el rol del niño o niña que te preguntó eso Dale. y te voy a decir, cuando yo te pregunto si te parecería bueno o malo que se siguiera adelante y que tuviéramos una versión doméstica del elefante, vos sin dudarlo dijiste, para mí no. Entonces yo, haciendo de abogado del diablo o de niño, te pregunto, vos estás ahí con tu perro, este, y la pregunta es, ¿estás arrepentida de que hayamos domesticado a los lobos y hayamos criado de perro? ¿Desearías que nunca hubiera sucedido eso? Mirá que está escuchando el perro, ¿eh? Para que le tapo las orejas. Eh, no, pero ahora, claro, es como muy difícil salirse de esa. Yo te voy a decir es distinto porque es un perro. Pero bueno, está bien, en algún momento no fue un perro. Estás viendo el final del cuento. Imagínate un humano dentro de 2000 años Con un diciendo, elefantito este, bebé. Sí, un elefantito faldero diciendo, bueno, es el elefante doméstico, ¿qué problema hay? claro. Este, en realidad, lo uso un poco esto como chicana, digamos, para poner en evidencia que no hay una diferencia esencial o de fondo. Si es éticamente malo crear animales domésticos, entonces fue éticamente malo crear el perro, la vaca, el caballo, etcétera, etcétera. Esto es una trampa en realidad, eh, porque como toda pregunta ética, o sea, si la pregunta es si está bien o mal, hay que pensarla en contexto y de acuerdo a nuestros valores actuales. Entonces, que hayamos hecho animales domésticos en el pasado no implica que entonces está bueno avanzar con la domesticación del elefante. Pero sí nos obliga a pensar, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que estaría mal con eso? ¿Sí? Esa es una de las cosas que yo me quedé pensando a partir de la pregunta de este Mirá niño. lo que nos hizo este Eh, niño. mirá, mirá. Y no sé si nos está viendo, pero lo más probable es que no tenga idea de lo que provocó. Sí, te lo mandé a la Eh, senio. Ahí está. Pero una de las cosas que yo pensaba es que fíjate que en los animales domésticos, estoy pensando sobre todo en mamíferos, para que la comparación sea más pertinente, eh, yo pensaba que hay como dos tipos de mamíferos domésticos. Algunos que viven en contacto estrecho con nosotros, en contextos hogareños, digamos, por ejemplo, perros y gatos, y otros que usamos más bien de un modo más Cultivo. cercano a la explotación, ¿no? Como vacas, cerdos, etcétera, etcétera. Y una cuestión que pensaba yo que nos permite pensar el caso de los elefantes a partir de esto es que hoy en día, y esto lo hablamos en la charla anterior, hoy en día, y a diferencia de lo que se pensaba en la época en la cual se domesticaron los elefantes, no, se empezaron a usar los elefantes, hoy en día tenemos mucho más conocimiento acerca de la conducta y de la mente de los animales, y hoy en día todo lo que sabemos indica que tienen tanta capacidad para sufrir como nosotros, ¿no? Y fíjate que si uno piensa, y por supuesto que también han cambiado los valores, y esto que voy a decir no estamos todos de acuerdo, pero creo que cada vez hay más gente que está de acuerdo en que no está bueno hacer sufrir a otros animales. Entonces, pensaba esto porque, fíjate lo siguiente, ¿quién diría que tu perro está sufriendo? Yo no creo que esté sufriendo tu perro. Probablemente mi gato tampoco. Pero
tanto tu perro como mi gato, y sobre todo los perros, porque los gatos son un caso especial. Ahí está, mirá, mirá cómo sufre. Mirá, me parte el alma. Pero los perros, y sobre todo razas como esas, han sido seleccionadas para vivir en contextos hogareños, Claro. domésticos, en contacto con humanos. Fíjate que si los humanos buscamos una compañía íntima, ¿no? Dentro de la casa, en un animal doméstico, no soportaríamos tener un animal que esté sufriendo. Ni siquiera el humano más desalmado, y no importa si es vegetariano o no es vegetariano, casi ningún humano soporta estar viendo sobre todo a un mamífero, realmente sufriendo. Tenemos bastante capacidad de percibir ese sufrimiento y no lo soportamos, ¿sí? Entonces, fíjate que ese tipo de mamíferos domésticos que hemos seleccionado para que convivan con nosotros, los hemos seleccionado en parte para que la pasen bien en entornos domésticos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, yo no tengo ninguna duda de que un perro, por decirlo así, es feliz o al menos no sufre cuando tiene un entorno doméstico, por supuesto, donde si uno le pega al perro, desde ya que va a sufrir, pero estoy hablando del tipo de interacción habitual. Ahora, los cerdos y las vacas y otros animales, sobre todo los que usamos para alimentación, la pasan mucho peor, ¿sí? La pasan mucho peor. Entonces, una cuestión que yo pensaba es, ¿para qué domesticaríamos los elefantes? ¿Para qué tipo de uso, por así decirlo? Porque si fuera para un uso doméstico, elefantes falderos, yo te diría, bueno, no te preocupes mucho, porque si ese fuera el objetivo, probablemente terminemos haciendo un elefante muy modificado que disfrute de los ambientes domésticos y que disfrute de la interacción con los humanos. No hay ninguna duda de que los perros sienten placer en la interacción con los humanos. Entonces, imagínate una versión así del elefante. El elefante la pasaría bien, nosotros la pasaríamos bien, todos seríamos felices. Sí, el tema es cuando te pones a pensar en realidad que no estamos tan, o sea, ya delirando, ¿no? Pero digo, nuestra capacidad tampoco es como, o sea, no somos todos tan buenos. Por ejemplo, no sé, con los perros, también están las razas fuertes, que la gente quiere el perro malo, y después hay un montón de casos donde terminás sacrificando el perro, bueno, peleas de perro, o sea, terminamos también Por haciendo supuesto, desastres, lo mismo con las vacas, o por sea, con supuesto. todos los animales domésticos, Seguro. también hay un montón de desastre que hacemos. Tal cual. Igual a lo que yo iba es a que si nosotros nos preguntáramos ¿para qué haríamos un elefante doméstico? La respuesta no sería para tener una versión del elefante que sea feliz en los hogares. No sería esa la respuesta. ¿Para qué se usan los elefantes? Sí, de Aún hoy trabajo, en día. o sea, para llevar arriba gente, cargar madera, bla. Exacto. Entonces, la versión del elefante doméstico, en ese sentido, sería más parecida al caso de los cerdos o las vacas. Claro. Los cerdos y las vacas son animales que en general no la pasan bien en condiciones de domesticidad. Entonces, creo que esa es una razón por la cual uno podría decir que no sería deseable domesticar elefantes. Porque lo que haríamos es generar otra especie doméstica para ser explotada de un modo bastante cruel, digamos, ¿no? Claro. Por supuesto que esto debería llevarnos a prestar más atención a cómo tratamos a las vacas y los cerdos, desde ya, desde ya. Pero en ese sentido, me parece que no estaría bueno agregar un animal más Al quilombo que ya tenemos. a la lista de víctimas de estas formas de explotación. Con respecto a lo que vos decías, es verdad, pero yo podría agarrarme de eso para decir entonces, no tengamos más perros domésticos. Y la verdad es que el caso del perro además es particular porque de hecho hay un montón de estudios acerca de la relación psicológica entre perros y humanos. Es una cosa muy especial. O sea, a mí yo no me animaría a decir que sería deseable que desapareciera el perro doméstico. Claro. Ni para nosotros ni para ellos tal vez. Vos das ejemplos en los cuales esa interacción lleva a cosas desagradables. Pero eso pasa con todo en la vida, digamos. Siempre con cualquier cosa va a suceder. Ahí ya creo que lo del elefante sería como más parecido por ahí a lo del caballo, que puede ser. Bueno, está bien, está bien. Lo mismo, el caballo, nuevamente, ¿no? Los usos del caballo en general son como animal de fuerza, Sí, de fuerza. básicamente. Sí, de fuerza para llevar gente arriba es lo mismo, sí. Tal cual. Da lo mismo tirar un carro, llevar personas encima, etc.
Nuevamente, por ahí aparece alguien que dice y muestra y testimonia que tiene una relación maravillosa con su caballo y demás. Probablemente, probablemente. De hecho, hay gente. De hecho, se los usa en equinoterapia y demás, ¿no? Probablemente. Entonces, podría aparecer alguien y decir, ¿por qué no un elefante doméstico para elefantoterapia? Bueno, Sí, son no lo todas sé. preguntas que pueden abrir a Tal debate. O cual, sea, si un chico tal me cual. pregunta eso, te vuelvo a llamar. Che, Leo. Te paso este número. Claro. Este, pero no, lo que me parecía interesante de la pregunta es que, como suele pasar con todas estas cosas, nos lleva a darnos cuenta de que nada es tan obvio, ¿sí? Volviendo un poco a no se entienda que lo que estoy diciendo es que está bueno domesticar elefantes. De hecho, lo que quiero decir es, yo me inclinaría a pensar como vos, pero por las razones que dije. Porque yo me imagino que el elefante doméstico sería un animal que la pasaría mal como la pasan mal los chanchos y las vacas en general. Por eso. Claro, claro. No, no por una cuestión esencial de decir, no, es un animal silvestre, que yo, porque ahí volvemos. Lo era el lobo, lo era la oveja salvaje, lo era el uro, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, me parece que lo interesante de la pregunta, y que disparó esto, es justamente esta cuestión de entender que no hay categorías estancas, que no hay realidades inmóviles y fijas que vengan dadas desde los orígenes de los tiempos. Las cosas son como son porque así fueron sucediendo, en parte con nuestra responsabilidad, y entonces a la hora de preguntarnos cómo seguir. Y en este caso, bueno, esto, entre otras cosas, implica qué hacemos con el tema de los elefantes cautivos. Hay que pensar todas estas cosas, ¿no? Claro, sí. ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias para nosotros y para ellos? ¿No? Pues si vos me dijeras, bueno, mirá, el sufrimiento de los elefantes cautivos va a terminar con todos los males de la humanidad. Y bueno, por ahí, Qué súper. pero bueno, pero no creo que sea el caso, ¿no? Pero bueno, Sí, más allá del chiste, va por ahí la cosa, sí, ¿no? ¿por Para qué? ¿A domesticar costa de elefantes, qué? ¿para qué? ¿Para qué? Para que se beneficie quién. ¿Quién necesita elefantes domésticos realmente para sobrevivir? ¿Quién se va a beneficiar de esto? Y acá es donde la ecuación cambia cuando nos comparamos con los tiempos en los cuales domesticamos al perro. La ecuación hoy en día no podría ser qué humanos se van a beneficiar. La ecuación hoy en día también tendría que ser con qué consecuencias para los elefantes, ¿no? Esa es la cuestión. Claro. Seguramente cuando domesticaron perros, caballos, vacas, etcétera, de hecho, al menos en muchas de estas culturas, claramente los humanos éramos una cosa distinta, ¿no? El alma, la sensibilidad, el sufrimiento eran propiedades humanas. Claro. Bueno, hoy en día no podemos pensarlo así. Entonces, me parece que vale la pregunta, ¿no? Los elefantes en principio podrían domesticarse, como se domesticó cualquier otro bicho. Entonces la pregunta no es si se puede o no se puede, sino si debemos o no debemos, y eso nos lleva a preguntarnos estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias? Para nosotros, ¿con qué consecuencias para ellos? Y eso, ahí me gustaría escuchar al chico que hizo la pregunta. Esa es buena. Cuando me mandan esa pregunta, hago repregunta. Es buenísima. Siempre funciona Esa eso, siempre siempre funciona funciona. eso. Tal cual, tal cual. Sí, ni hablar. Y también eh, está un poco, ¿no? Esto de jugar a... No sé, por ahí me equivoco, pero por ahí lo del perro me suena a que también empezó como esto, ¿no? No sé si jugar a ser Dios, pero digo, a quienes les gusta como experimentar y crear cosas. Es como ahora que quieren revivir al mamut de no sé qué, que ya se extinguió. Que obviamente si revivís un mamut va a ser un animal, sí, doméstico, porque no hay silvestre, o sea, lo vas a tener vos. O sea, lo vamos a controlar doméstico, nosotros. doméstico o silvestre cautivo. Que no, viste que yo te dije al principio que hay animales claramente domésticos, claramente silvestres y algunos que, Sí. bueno, Ese es hay el... autores que hay autores que para referirse a eso usan la expresión silvestre cautivo. Y de hecho hay autores que ponen en esa categoría al gato. Porque si bien hay razas, si bien los humanos han controlado la reproducción de ciertos grupos de gatos para crear razas y demás, en general los gatos andan por ahí y hacen lo que quieren, literalmente. O sea, en general los humanos hemos tenido poco control sobre la reproducción de los gatos. Fíjate que si vos comparás a los gatos domésticos, en general, salvo alguna raza rara, ¿no?
con el gato silvestre no vas a encontrar diferencias tan grandes como las diferencias que hay entre Diego y un lobo, ¿no? Claro. Entonces, si reviviéramos al mamut, por ahí lo que tendríamos es un silvestre cautivo, Claro, ¿no? porque toda su Este, genética es de un animal silvestre, no hubo ninguna, nosotros no elegimos exactamente, nada. exactamente, exactamente. Pero bueno, por cuestiones obvias, seguramente sería una pequeña población totalmente cautiva. Pero fíjate que es interesante, vos decías esta cuestión de jugar a ser Dios, ¿no? Eh, que entiendo cuál es la preocupación con eso, ¿no? Bueno, nos ponemos a hacer cosas caprichosas, extrañas, muchas veces sin pensar en las consecuencias de eso y demás. Lo que pasa es que algunos te dirían que no está la opción de no hacer eso. O ¿Por qué? sea, ahí están los elefantes, porque ahí están los elefantes cautivos, están los elefantes silvestres. Nosotros somos los que decidimos qué hacemos con Ah, eso. claro, sí. Vos podés decidir, se acabaron los elefantes cautivos, ¿sí? Libero los que están o los conservo hasta que mueran, pero evito la reproducción y que queden solo elefantes silvestres. Bueno, fue nuestra decisión. ¿Cómo sería nuestra decisión? Mantenerlos cautivos, O sea, y si los seguimos mantenemos siendo cautivos, nosotros los que decidimos, de una u otra. exactamente, exactamente. Por eso es importante siempre detenerse a preguntar para qué, con qué consecuencias, para beneficiar a quién va a salir, quién va a pagar los platos rotos de esta maniobra, Claro. que es lo mismo que, fíjate que esa expresión que vos usaste se usa mucho cuando se habla de los cultivos transgénicos y demás, ¿no? Y fíjate que muchas veces se dice, bueno, cuando hacen un transgénico están jugando a ser Dios. Ya jugamos a ser Dios cuando hicimos a los perros. Claro, La soja transgénica es mucho más parecida a la soja silvestre que Diego a un lobo. claro. Diego nos viene Es fenómeno. un, el Este, mejor ejemplo. entonces, cuando hace unos 10.000 años se produjo la famosa revolución en la cual empezamos los humanos a domesticar plantas y animales, nos volvimos sedentarios, agricultores y luego ganaderos, ahí empezó este juego. Antes que eso, también influíamos en la evolución de las otras especies, pero como cualquier otro bicho, Sí, como matando, depredador, ¿no? O bla. como competidor, etcétera, etcétera. Como el león influye en la evolución de la cebra, como el guanaco influye en la evolución del puma, etcétera. Claro. Pero cuando empezamos a domesticar, ahí se puso en marcha la selección artificial. ¿Sí? Al principio de un modo más o menos inconsciente, después se fue volviendo consciente, cada vez más premeditado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso empezamos a jugar a ser Dios hace al menos 10.000 años, ¿no? Claro. Y es como que ya no podemos salirnos del juego. Claro, Entonces, aunque hagas las la cosas cuestión es, bien bueno, o no, vos influís, o sea, estás haciendo... totalmente, totalmente. La decisión más drástica, suponete, acabar con todos los animales domésticos. Bueno, pondría fin a ese juego, pero habría sido una decisión nuestra la que puso fin a ese juego. Entonces, me parece interesante pensar eso porque todo nos vuelve a la cuestión de preguntarnos siempre, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para ¿Cuál es qué? el fin? Para, ¿Cuál es la necesidad de hacer estas cosas? ¿Cuál es el fin? ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? E insisto, como decía hace un rato, en ese quién sale ganando y quién sale perdiendo, hoy, o sea, 2020, a diferencia de hace, no me tengo que ir a la revolución de hace 10.000 años cuando empezamos a domesticar, a diferencia de hace 20, 30, 50 años, hoy tenemos que también preguntarnos por los beneficios y costos para el otro animal, el no humano. No, humano. Porque no podemos seguir sosteniendo la fantasía con la cual nos manejamos hasta hace algunas décadas de que los únicos que tenemos sensibilidad, capacidad de sufrir, etcétera, somos nosotros. Y por ahí creo que vienen los buenos argumentos para decirle no a la domesticación de elefantes. Pero, La conclusión pero entonces... claro, pero bueno, pero es una cuestión que es legítimo discutirla, No, ¿no? Porque no hay respuestas que vengan dadas por cuestiones de principio y de origen, ¿no? Sí. Si todo esto lo hubiera creado Dios hace pocos años y hubiera puesto animales domésticos y animales silvestres, no tendríamos este debate. claro. Nada más que eso también lo queramos nosotros. O sea, es nuestra Ah, bueno, gatita. por supuesto. Pero digo, si uno cree en ese tipo de cosmovisiones en las cuales
derecho a modificarlo. Eso no es así. Eso no es así. No, no digo que no exista Dios, digo, bueno, el mundo que conocemos hoy en día es producto de un proceso evolutivo que nosotros mismos fuimos influyendo. Sí. Las decisiones las tomamos nosotros, las tenemos que seguir tomando. Entonces tenemos que preguntarnos estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con qué costos? Así que bueno, yo creo que el chico Este chico abrió una hay puerta, que... no era tan simple. Mm, No, están buenísimas esas sí, cosas, esas preguntas, ¿no? Que parecen como... y está buenísimo que nos demos el espacio para debatirlo y pensar en estas cosas. Porque no, cuando compartí esta charla en Facebook, un hater puso tipo, ay, parece una broma que vayan a hablar de esto. Claro, porque hay gente que es como, es blanco-negro, un poco también como le contesté yo al chico, ¿no? O sea, haciéndome cargo. Es como, no, animales silvestres, domésticos, punto. Pero está buenísimo esto, como que son disparadores que te hacen pensar en un montón de otras cosas. sí. Además, fíjate que no está bueno tener una visión tan simplista de las cosas porque suponete que hubiera un proyecto para domesticar elefantes y vos te oponés Sí. y vas con malos argumentos, te dan vuelta en dos Entonces, minutos, bueno, quedaste mal, te hacen quedar como un ignorante y eso perjudica la causa. Entonces, hay que detenerse a pensar en por qué creemos lo que creemos, por qué nos oponemos o estamos a favor de ciertas medidas, ni hablar. y hay que pensarlo con detenimiento porque aunque tengamos razón o aunque nuestra causa sea buena, podemos perjudicar a la causa por creer que todo Sí, es obvio y todo es fácil, tal cual, ni ¿no? hablar, sí, sí. Este, entonces, bueno, no sé si esa persona habrá visto o no la charla y si la habremos convencido de que valía la pena o todo lo contrario, pero bueno, Claro, no este, me voy a gastar en ¿qué ver va a ser? esto. Después se la voy a compartir, le voy a compartir el link en el comentario. Está bueno, está bueno, No, sí, está está bueno. buenísimo. No, a mí me encantó la pregunta, porque además nos lleva a repensar una cuestión que nos interesa, que es la relación que tenemos con estos otros bichos, ¿no? Sí, obvio. Este, que insisto, es algo que tenemos que seguir pensando, sobre todo porque seguimos maltratando a muchos otros bichos, ¿no? Cerdos, aves de corral, etcétera, etcétera. Y eso es algo que creo que tenemos que hacer lo posible para que vaya cambiando, aunque sea lentamente. Sí. Y después, ¿qué haces con esos bichos que creaste, no? Porque ponele, si es de producción, si mañana decimos, bueno, basta, no matamos más vacas, no sé, lo que quieras, ¿extinguimos a las vacas? Ponele. O sea, ¿qué haces con esa especie que vos creaste? Porque ya no tiene Eso ninguna es, utilidad, digamos. eso es para otra charla. Mira, Otra. te tiro, te tiro un comentario para que veas lo importante de eso que acabas de decir. Habitualmente nos preocupamos y hacemos acciones para proteger a las especies silvestres, ¿sí? Y, y de hecho señalamos correctamente como un gran problema de conservación los animales domésticos asilvestrados, ¿no? El chancho doméstico asilvestrado, etcétera, etcétera. Hace unos años, en algunas zonas del bosque subantártico, en la Patagonia nuestra, hay poblaciones de vacas cimarronas. Ah, mira. O sea, vacas domésticas, pero que se volvieron Silvestre. silvestres porque las quedaron ahí solitas. Y había un programa para matarlas, porque claro, imagínate que las vacas en el bosque subantártico no son de ahí, tienen un impacto tremendo en la vegetación, etcétera, etcétera. Sin embargo, alguien planteó la objeción de que esa raza de vaca cimarrona había evolucionado ahí y era un bicho distinto a todos los demás y súper Ah, bueno. interesante y ¿no? O sea, como diciendo, si eliminamos esto, nos estamos perdiendo de un tipo de animal que es parte de la diversidad actual, ¿no? Claro, evolucionó ahí, o Sí, sea, está evolucionando ahí. y Sí, el tema de sí, las especies introducidas es como un tema gigante como para charlar otra hora y también es que escuche el vivo el que tenga la capacidad de poder como hablar y no, porque también es algo que enoja, tipo el conservacionista es hay que matarlos y punto, y el animalista es no matemos nada, entonces es como poder hablar de esas cosas y pensarlas es como, nada, está, es súper rico. totalmente, totalmente.
De lo que no hay ninguna duda es de que las especies exóticas, entre ellas los domésticos asilvestrados, son uno de los principales problemas de conservación. De eso no hay duda. Nosotros Hay que hacer somos algo al respecto. el problema de conservación que soltamos. Bueno, está, sí. Nosotros estamos jugando a ser Dios, pero Claro, ya estamos en el baile. ya hay que jugar. Este, totalmente. Pero no, hasta en eso, en lo cual estamos todos de acuerdo, ¿no? En que es un problema de conservación principalísimo. Hasta en eso, cuando vas a un caso particular y lo pensás con detenimiento, empiezan a aparecer grises, empiezan a aparecer cosas que no son tan obvias. Y eso me parece que es una moraleja interesante, ¿no? Hay que tomar decisiones, no queda otra, pero no lo hagamos con la fantasía de que todo es obvio, de que lo que es correcto e incorrecto es obvio y de que estamos los buenos y los malos, ¿no? Los buenos somos nosotros, los malos somos nosotros. Me parece que también nos sirvió este caso para pensar estas cuestiones. Qué profundo que estamos, Leo. Será la edad. Que venga Diego, porque esto no. Así no vamos. Muy bien. Bueno, me pareció súper interesante la charla. La próxima vez que un niño me haga una pregunta, tenemos otro vivo. Eso te pasa por dejar que los niños pregunten, es lo que pasa. Sí, sí. Tenés que hacer más charlas. Vos en algún momento ahí has hecho como unos cafés de conservación, de evolución o algo así. Me parece que vamos a hablar. ¿Hace años? ¿Viste? Pero me acuerdo. Todos los Pero viernes como vamos a meter un temita. 10 o 15 años debe ser de eso, ¿eh? Ojo. No seas así, Leo. Bueno, ahí nos va a cortar Qué Instagram. bueno. Matito. Bueno, muchas gracias por todo, por hacernos pensar como siempre. Eh, y nada, eso. Gracias por abrirnos la cabeza. No, de nada. Gracias a vos por la invitación y al niño que no sabemos el nombre. Niño, Máximo. niña, sabemos el nombre. Máximo. Máximo, listo. Y gracias a Máximo entonces que es el inspirador de todo esto. Gracias, Máximo. Y a todos los niños que se preguntan cosas. Ahí está, mira, justo Steffi, que levantó la mano, tiene 8 años, nos sigue en todos los vivos. Steffi, 8 años, fue la primera que se conectó a tu vivo y la que está ahora Mirá. saludando, se vio todo el vivo. Buenísimo, buenísimo, genia. Bueno, te mando un beso gigante, Leo. Gracias por la invitación, besos Jimé y besos a todos y a todas Pará, los que nos están mirando. Que me corte Instagram, a todos los que están escuchando, toda esta semana a las 19 horas vamos a hacer un vivo distinto cada día porque el miércoles es el Día Mundial del Elefante, entonces nos propusimos como tener una semana especial en cuarentena y todos los días vamos a estar teniendo, Leo abrió la secuela de vivos y todos los días 19 horas vamos a estar acá teniendo vivos. Y ahora a las 22 horas le hacen una entrevista a Juli, otra de las chicas del equipo, donde va a estar contando más sobre el grupo de Elephant Helper. Eso es todo, los anuncios parroquiales. Bueno, un beso grande. Chau, chau a todos. Gracias. Diego, saluda.